Aspectos generales de la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Contenido. Antecedentes. Los antecedentes de las sociedades mercantiles están establecidos desde 1854, cuando en México se promulgó el primer Código de Comercio, el segundo en 1884, el tercero en 1889 y la más reciente de 1839. 1934. En 1854 se creó el Código Lares, el primero de su tipo, donde se distinguían 3 tipos de compañías de comercio: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, sociedad anónima. Esta fue desconocida y suprimida por el entonces presidente Benito Juárez, pues éste la consideraba tediosa e imperialista. Entonces, hasta la fecha hay personas que esta no lo consideran como un código de comercio, al menos no uno legítimo. Para 1884 se creó un nuevo código a partir del anterior y se seguían distinguiendo los mismos 3 tipos. Fue para 1889, durante la presidencia de Porfirio Díaz, y tras una regulación en el artículo 89, cuando se comenzaron a distinguir 5. Ahora ya era la sociedad de nombre colectivo, sociedad comandita simple, sociedad anónima, sociedad comandita por acciones y sociedad cooperativa. Hasta este momento, en ninguna de las 3 anteriores se había hablado de algún tema de disolución y de liquidación. Fue para 1934, durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, en una publicación en el Diario Oficial de la Federación acerca de la Ley de Sociedades Mercantiles. De las 5 que se tenían, se agregó una, y se situó entre la comandita simple y la sociedad anónima. La que se agregó fue la sociedad ilimitada, que empezó a ocupar el puesto 3. Y también en esta misma adecuación se agregó que cualquier sociedad podría operar como sociedad de capital o variable. Su naturaleza jurídica. La sociedad mercantil es un comerciante, y un comerciante es aquel que realiza el cambio lucrativo de los bienes de una manera habitual y profesional. Este cumple con las obligaciones como inscribirse al Registro Público de Comercio, mantener su contabilidad por 10 años y conservar su correspondencia. Desde el año 2014, las sociedades ya no tienen la obligación de publicar su calidad mercantil en la prensa. Ahora lo hacen en el sistema electrónico que establece la Secretaría de Economía. Y esto es estudiado en el derecho mercantil, que es el conjunto de normas referentes a la regulación de los actos de comercio y los comerciantes. Es una rama del derecho privado, por lo que también se va a complementar su estudio junto con el derecho civil. Naturaleza jurídica. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta no considera la sociedad mercantil como un acto completo, o un acto de unión o acto colectivo, por lo cual se debe recurrir al Código Civil en su artículo 2688, ya que se trata de una especulación comercial, limitando a los socios al pago de sus aportaciones, mismas que, como bien sabemos, pueden ser de bienes, servicios o numerarios. Cuando una sociedad se liquida, se debe ver qué es lo que pasa con sus aportaciones. Clasificación del contrato. En esta clasificación podemos mencionar que es plurilateral o de organización oneroso comunitativo, no aleatorio. De acuerdo al artículo 25, fracción 3 y 5 del Código Civil, el contrato tiene como fin la creación de una persona moral, distinta a los socios como personalidad jurídica propia. Al momento de que de una liquidación se pone fin, al momento de que a una liquidación se pone fin a la persona moral y a lo correspondiente de la liquidación patrimonial, como prioridad se debe de pagar a los acreedores terceros y posteriormente a los socios, que al final son los acreedores de la sociedad.
Características de las normas. El contrato es regido por normas de derecho mercantil y supletoriamente por normas del derecho civil. Estas sociedades se constituyen ante un fedatario público de forma de escritura pública, así como cualquier modificación que se realice. Eso de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De acuerdo a esto se pueden clasificar las normas jurídicas en dos clases. La primera es la norma taxativa o de orden jurídico, eso de acuerdo a la fracción 1 a la 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En estas estas no intervienen la voluntad de particulares. Se entiende como leyes imperativas o prohibitivas. En el caso de las normas dispositivas o supletorias, de acuerdo a la fracción 8 a la 13 del referido artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos 7 y 8, en estas sí interviene la voluntad de los particulares, mismas que son interpretativas o supletivas a esa voluntad. Al contar con normas dispositivas, estas se deben de contemplar desde su escritura. En ella se debe de contemplar la voluntad de cómo debe de llevarse a cabo la sociedad, la disolución de la sociedad, siempre y cuando no se tengan contempladas en el capítulo 10 y 11 del artículo 226 al 233, que se refiere a la disolución y también de los artículos 234 y 246 de la liquidación de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Referente a la disolución, primero podemos mencionar referente a lo que menciona la Real Academia Española, que es la relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Como hemos visto, las sociedades se componen de personas y de capitales, por lo cual la disolución de sociedades se puede llevar a cabo de acuerdo al capítulo 10 del artículo 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entre estas disoluciones que contempla podemos mencionar, por ejemplo, que pueden ser por expiración al término fijado del contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Otra puede ser por acuerdo de los socios, tomando de conformidad con el contrato social y con la ley. Porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de intereses se reúnan en una sola persona, por la pérdida de 2/3 partes de la sociedad capital, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. Liquidación. La palabra liquidación hace referencia a hacer el ajuste formal de una cuenta, o también de la ruptura de relaciones personales y hacer un ajuste final de cuentas. La persona encargada de llevar a cabo la liquidación se le llama liquidador y se asemeja al albacea, quien también tiene en su cargo un patrimonio de liquidación. El liquidador, quien además deberá poner a sí mismo ejercer el comercio, porque la sociedad es un comerciante, y no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 12 del Código de Comercio, y que impide ejercer el comercio a los corredores. El liquidador sustituye a los administradores, y es el quien continúa con la representación. Si bien su cargo es intuito personae, o lo que quiere decir referente de la persona, no significa que tenga que obrar personalmente, ya que en esa analogía con el albacea, si bien no puede delegar su cargo ni por muerte pasa a sus herederos, puede obrar por mandatarios.
los cuales actúan bajo sus órdenes y el liquidador responde por los actos de estos. El liquidador, que como cualquier liquidador de bienes ajenos, estará obligado a realizar un inventario de los bienes que recibe para liquidar. Asimismo, el liquidador será nombrado desde la disolución y puede ser una o más personas, así como también puede ser una persona moral. El liquidador deberá hacer un ajuste final de cuentas, pudiendo para ello cobrar lo que se le debe a la sociedad, pagar lo que ella deba, concluir las operaciones pendientes, vender los bienes, pagarle a cada socio lo que se le deba de su aportación. Y con todo esto, como parte de la etapa final, se tiene que proceder a hacer un último balance, al que la ley lo llama como final. Oponibilidad. Este contrato, en su clasificación y la persona que conlleva, es oponible. Esto es, que para que surta efectos contra terceros, y tendrá que ser inscrito en el registro público de comercio, siendo varios los momentos de ese carácter oponible. El primero es desde la disolución, ya que se tiene que comprobar por la sociedad la existencia de una causa de disolución. Y una vez demostrada esta causa, se deberá inscribir la disolución en el registro público de comercio. Esta inscripción, al no llevarse a cabo, faculta a cualquier interesado para pedirla jurídicamente. Esta inscripción no es irrevocable, porque si se comprobara que no hubo causa, cualquier interesado podrá ocurrir a la presencia judicial dentro del plazo de 30 días desde su inscripción para pedir la cancelación de la misma. En segundo lugar, habrá que inscribir en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores, y este o estos tomen posesión de su encargo, ya que mientras no se dé esto, continuarán los administradores en el desempeño de su encargo. Y una vez concluida la liquidación, el liquidador obtendrá del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato, cancelación que tendrá una vez hecha el carácter de irrevocable. Personalidad. La personalidad se puede definir como el límite de la capacidad, o sea, la aptitud que se tiene para ser o no sujeto de derechos y obligaciones. Esta personalidad en las sociedades mercantiles deviene de la ley, artículo 25, fracciones 3 y 4 del Código Civil. Personalidad que después del acuerdo de disolución se ve reducida o limitada únicamente y exclusivamente para los efectos de la liquidación. Y esto lo podemos ver en el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.